Estas imágenes que veíamos recién son muy frescas porque esta semana, y fue una de las noticias más impactantes del momento, se produjo la reunificación de las 3 CGTs en una sola confederación sindical, eso sí con un liderazgo tripartito, Mabel. Esto coincidió además en que 48 horas después el INDEC, el nuevo INDEC, informó por primera vez las cifras de desocupación, que también resultaron muy impactantes, más del 9%, un aumento considerable frente al año pasado. Claro, y esto nos une las cuestiones, ¿no? Porque tiene que ver qué pasa en el mundo laboral en la Argentina, qué pasa con después de muchos años donde las tasas de desempleo habían cedido. Otro tema es la ocupación, el tipo de ocupación, pero ahora aparecen crecimientos francos de tasa de desempleo alimentado por despidos tanto en el sector público como en el sector privado, lo que genera alarmas sociales y políticas muy fuertes en distintos sectores, nada menos que después de haber atravesado los 90 con el problema del empleo en la Argentina, en pretender superar esto y otra vez volver a esos escenarios, genera mucha inquietud, y esto se relaciona con las formas en que la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado se plantea y se organiza, o sería de esperar que se organice en función de estos nuevos datos de la realidad económica y social. Bueno, para entender mejor qué es lo que está ocurriendo, y está con nosotros un experto en estos temas, Héctor Palomino, profesor de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Héctor, por estar esta noche con nosotros. Y algo que siempre le llama la atención sobre todo a los periodistas extranjeros, dicen Argentina es uno de los países con mayor, donde los sindicatos tienen una importancia comparativamente mucho mayor que en otros países, ¿no? Y ahora, después de varios años en que hasta han estado divididos, han vuelto a juntarse. ¿Por qué ahora y qué significación tiene esta reunificación? Sí, desde el punto de vista de los cambios sociales que se registraron en los últimos 12 años, es más normal que estén unidos que estén separados. En realidad, esta rapidez en unificarse creo que refleja una unidad social muy fuerte, que tiene que ver con un crecimiento muy importante de la clase obrera, de las clases trabajadoras y de las clases medias asalariadas. Y además que por el predominio de instituciones laborales, la luz me genera una fotofobia. Además de otra fobia, fotofobia. Lo interesante es que además de crecer en cantidad de efectivos, crecer cuantitativamente, tanto obreros y clases medias asalariadas registran un proceso de convergencia de ingresos, debido justamente a las instituciones laborales que son los determinantes del salario en Argentina. Básicamente la negociación colectiva, ¿no? Este es el factor clave de cierta homogeneidad social que hacía tiempo que no existía en Argentina. Eso con respecto a esta homogeneidad, ¿no? Eso va a contramano de ciertas percepciones que se plantean como que la clase obrera perdió peso, que hay más heterogeneidad, más fragmentación. Esas son en general lo que se suele decir. No, justamente en el próximo congreso del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales,
vamos a presentar un trabajo para mostrar que en realidad la clase obrera fue el grupo ocupacional que más creció en estos últimos 12 años, más que los otros, digamos. El problema es que hay cierta invisibilidad estadística en la clase obrera por el tipo de transformaciones que registró la industria manufacturera, sobre todo. Entonces, muchos trabajadores que deberían ser clasificados en industria son clasificados ahora en sectores de servicio. Y por otra parte, hay cierta incomprensión, yo diría incluso intelectual, sobre qué significan los servicios actualmente, y en realidad hay muchas actividades de servicio, sobre todo en el terreno de informática y nuevas tecnologías, que son tan productivas como lo que uno tiende a reconocer en la industria. Entonces, rearmando la estructura ocupacional en términos de este realineamiento de ramas y actividades, lo que encontramos es que efectivamente la clase obrera fue el grupo ocupacional que más creció. Claro. O sea que además es algo así como la invisibilidad simbólica determinaba que fuera invisible estadísticamente. Sí, también. Uno piensa por ejemplo en los call centers, ¿no? Que son en los últimos, son un fenómeno nuevo, una ocupación nueva. Sí. Son grandes agrupaciones de trabajadores que están con computadoras en un régimen fordista, uno casi, ¿no? Con horarios de trabajo muy establecidos, trabajan con máquinas, digo, bueno, no hay grasa, digamos, pero eso es viejo, están con computadoras, pero son miles, ¿no? Puede haber en un call center, puede haber 1.000, 1.500, y creo que son más de 50.000, ¿no? En total. Eso es una ocupación nueva, y uno podría decir, son obreros o empleados de las telecomunicaciones. Todas las actividades de informática forman parte del grupo ocupacional que más creció, y crecieron prácticamente, hay 100.000 trabajadores nuevos con respecto a los que había en 1998. O sea, antes de la crisis de 2001 incluso. O sea, el crecimiento fue exponencial. El caso que citás es un caso donde los trabajadores de informática tienen tal vez condiciones de trabajo peores que otras categorías de trabajadores de informática. Hay otros trabajadores de informática que tienen muy buenos ingresos, muy buenos salarios, y sobre los cuales los sindicatos buscan ejercer su representación. Por ejemplo, en 2013, la Unión Obrera Metalúrgica incorporó 2 categorías adicionales en su escala de convenio para incorporar al sindicato a los trabajadores de sistemas o que manejan máquinas con control numérico. Es decir, que el sindicato no solo busca afiliar a los trabajadores por abajo, digamos, sino también por arriba. Si no lo hacen, esos trabajadores van a quedar a merced de las solicitaciones de las empresas, digamos. Claro, están como, al estar desindicalizados no tienen condiciones objetivas como para negociar su salario, salvo en momentos de más auge, como pasó, ¿no? Exactamente. Y estos son trabajadores a los cuales el secretario les brinda protección legal, garantías jurídicas, obra social, es decir, aleja de ellos el fantasma de la precarización. Claro, ¿no? Que es uno de los temas clave, ¿no? Que vuelve el fantasma de la precarización. Claro, entonces digamos, en los últimos 12 años lo que uno observa es un alineamiento convergente en términos de ingresos entre clase obrera y clases medias asalariadas, que incluso a veces genera el problema inverso, el problema de los que más ganan, que se molestan que los otros ganen casi tanto como ellos, ¿no? Parte de se llama el solapamiento salarial. Se habla de solapamiento salarial, sí. ¿no? Entonces hemos visto incluso movimientos de gerentes o de jefaturas intentando sindicalizarse porque dicen los salarios van más rápido por el sindicato, digamos. Claro. Hay un ejemplo típico de esto de un profesor, Albert Hirschman, un ejemplo maravilloso, que hablaba del efecto túnel. Entonces pensaba en Brasil. Hirschman estaba preocupado por Brasil y decía, ¿por qué en Brasil, un país tan desigual, sin embargo, eso no genera grandes conflictos sociales? Y entonces decía, la explicación es que en Brasil la situación de ingresos es tal que, entonces el ejemplo que daba era una ruta con 2 filas de auto en cada carril que de pronto está en un túnel y debe detenerse. Entonces paran ambas filas, en un momento comienza a moverse una fila hacia adelante y los de la otra fila dicen, ya me va a tocar, ¿no? O sea, hay una expectativa favorable
con respecto a la movilidad social. Si la gente ve que hay movimiento social ascendente, entonces no, digamos, reprime el conflicto, digamos, o digamos, está menos dispuesto a movilizarse conflictivamente. En Argentina, en cambio, la movilidad de ingresos que hemos visto se parece mucho al tránsito de Avenida Córdoba a las 6 de la tarde, donde la única manera de avanzar más rápido es yendo en transporte colectivo, por donde está la franja de ómnibus y demás. Entonces los que van en su auto individual, por el medio de la calzada, dicen, me parece que me conviene pasarme. Esto es lo que han hecho muchos gerentes, jefes y demás, de decir, me conviene sindicalizarme, reclamar colectivamente, porque individualmente no. Esto fue así hasta diciembre de 2015. Pero esto significaba una sociedad homogénea, bastante integrada socialmente, y por lo tanto, cuando uno veía las divisiones sindicales, decía, estas son divisiones bien políticas, no son sociales. Uno tendía a asociar antes divisiones políticas con rupturas sociales, y no era el caso de Argentina. O sea, había mayor homogeneidad social y había en cambio heterogeneidad política. Entonces esta homogeneidad política que muestra esta unificación de la CGT es mucho más normal que la situación anterior. ¿Y hoy podría decirse entonces, hoy los sindicatos están más fuertes que antes? Están mucho más fuertes que antes en términos de afiliados y de cantidad de recursos. Ahora, este modelo que busca instalarse los afecta en el corazón. ¿Por qué? Y ha generado desempleo. La tasa de desocupación que ustedes mencionan, que fue 9,3% de la población económica. Que vamos a analizar en el bloque que viene. Ah, bueno, perfecto. Pero sí. Pero digamos, están siendo afectados en este momento por el cambio brusco de modelo económico, que genera desocupación, genera pérdida de empleo, y además el nuevo empleo generado es más bien empleo de tipo informal, son manteros o gente que saca las cosas del ropero para poder venderlas porque no tiene forma de ingresar al mercado de trabajo formal. Esta es la situación que comienza a darse en Argentina, que es muy similar a la que se daba en la década de los 90. Y comparativamente en Latinoamérica, por ejemplo, ¿el sindicalismo es más fuerte aquí que en otros países? ¿O? Sí, digamos, no hay ningún país en América Latina con el cual podamos comparar porque este proceso de convergencia de ingresos es frecuente en la historia argentina, porque ha sido la experiencia del peronismo, tanto en el peronismo del 46 al 55, como el peronismo del 73 al 76, a ese peronismo, a ese peronismo. Entonces, es esto lo que vivimos en estos últimos 12 años. Bueno. Es convergencia de ingresos y derechos laborales. Entonces, el sindicalismo se une en momentos en que la desocupación aumenta, y de eso vamos a conversar en el próximo bloque de Asuntos Públicos con nuestro invitado de hoy, Héctor Palomino, experto en relaciones laborales. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Estás paseando la ciudad de Buenos Aires. Se quema la guita de esta manera, la que me espera. ¿Cómo me cuesta verte de evitar así? LATAM y vos, juntos, más lejos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos.
Auspicia este programa. Claro, es simple. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Seguimos en Asuntos Públicos, nuestro tema de hoy, la situación laboral, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Héctor Palomino es: esta semana se difundió la tasa de desocupación, 9,3%, fue sorpresivamente alta, y hubo un debate allí sobre cómo se medía antes, cómo se mide ahora, a partir del, digamos, del blackout, del apagón estadístico que hubo en los últimos meses. ¿Cuál es tu análisis? No, el dato de 9,3% de desocupación era esperable, dado la cantidad de indicadores de otro orden que tendían a mostrar la caída en la actividad económica, un crecimiento importante en la cantidad de despidos, y hay un dato de empleo que es clave, que es el del Sistema Integrado Previsional Argentino, que permite ver cuánta gente que tiene empleo registrado en la Seguridad Social hay, y eso es un dato del universo de empleo registrado, o sea, no es una estimación como la de la encuesta de hogares, que es una encuesta, ¿no? Ese es un dato real, y ese dato mostraba que entre diciembre y mayo, entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, había 160.000 trabajadores menos. Aportando. O sea, registrados. Exacto, o sea que había 160.000 trabajadores menos. Y luego hay algunos estudios, como algunas consultoras, como Tendencias Económicas, que muestran que entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aproximadamente 190.000 trabajadores fueron despedidos. Entonces, uno tiene una cifra de despido grande y una disminución de la cantidad de aportantes al sistema de seguridad social. Esto es caída de empleo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se reflejará esto? Nos preguntábamos en la nueva estadística que lanza INDEC. Y efectivamente lo que dio es un incremento notable de la tasa de desocupación con respecto a la que se medía antes, digamos, y con cualquier ensayo que uno haga para ver si efectivamente la tasa aquella era o no era, digamos, todas las estimaciones van en la misma dirección. Además, a diferencia de la década del 90, que fue la época donde comenzamos a tener tasas de desocupación tan altas, que fueron entre 1993 y 1995, en esa época, en 2 años, la tasa de desocupación, recuerdo, en Gran Buenos Aires se había saltado de 6 a 18%, en menos de 2 años. Entonces, aquí, digamos, en 8 meses de gobierno, bueno, en realidad serían 6 meses, porque es el segundo trimestre, es la tasa que corresponde a abril y junio de 2016, digamos, en 6 meses de gobierno, posiblemente haya saltado 2 o 3 puntos con respecto a la que regía anteriormente. Algunas interpretaciones dijeron que en realidad el gobierno anterior estaba sobreestimando la tasa de ocupación, creo, porque y que entonces había una brecha, digamos, que no era tanta la diferencia por una cuestión de manejo estadístico. ¿Hay lugar para estas interpretaciones? ¿Tienen asidero? No. Bueno, porque la encuesta pregunta si usted está buscando trabajo o no, y bueno, mucha gente que no está buscando trabajo, no es lo mismo que haya más gente buscando trabajo que directamente abandonen, digamos, la fuerza de trabajo porque están desencantados o por algún otro motivo, desalentados para buscar, ¿no? Entonces, efectivamente ese fue el argumento para el apagón estadístico.
pero no hay datos, digamos, la nueva gestión no ha hecho ningún esfuerzo por ver cuál hubiera sido la tasa. Entonces es el tema, bueno, usted crea o no en el argumento, digamos, en realidad es una cuestión de fe en el interlocutor. Y sí, porque, digamos, yo creo que lo han hecho con mucho profesionalismo, la gente que ha medido, en este caso el desempleo, ha dicho, bueno, no reunía las condiciones técnicas que pensamos que correspondían, pero no hizo una cosa que hubiera sido esperable, decir, bueno, entonces, ¿cuál fue? O sea, uno, qué sé yo, mira qué pasó con el índice de precios. Efectivamente, había problemas con ese índice, el que daba INDEC. Ahora hay un nuevo índice de precios, pero había montones de consultoras que tomaban el dato. Aquí no había consultoras que tomaran un dato similar. No, desempleo, claro. Peor aún, dijeron que el Ministerio de Trabajo, una encuesta, había mostrado, cuando en realidad la encuesta del Ministerio de Trabajo no estaba destinada a medir desocupación. O sea que además es un error garrafal desde el punto de vista técnico. Habla más bien de la calidad técnica de los nuevos funcionarios, que ¿no? Es muy pobre esa documentación. Y en la práctica me da la impresión que el gobierno ha aceptado que efectivamente tiene una tasa de desocupación mayor a la que esperaba. Es como si efectivamente se hubieran caído los velos. Este modelo ha generado, es un ajuste recesivo, con inflación y con caída del empleo. Entonces ahora estamos en una situación donde todo el mundo se pregunta, ¿y ahora cómo salimos de esto? Y las propuestas que hace el gobierno no son claras para salir de esto, porque ellos hablan de la inversión, pero resulta que sus propuestas de inversión están vinculadas con aquellas actividades donde Argentina tiene ventajas competitivas, pero eso fue lo que pasó en los 90, fue lo que intentó hacer Martínez Dios. Y no son generadoras de empleo. Y no generan empleo. Entonces, aquí está un poco la gran discusión del momento. ¿Se puede salir de esta situación recesiva, de desempleo y de bajos salarios a través simplemente de apostar a aquellos sectores en Argentina tiene ventajas competitivas o no? Parece que este es el gran debate. Y es también el gran debate sobre el desarrollo en Argentina. Dicen que lo harán con la obra pública, que la obra pública va a generar empleo. Sí, pero la obra pública es interesante. En general la obra pública es impulsada por el Estado. Claro. O sea que en el fondo es una especie de confesión de que para generar empleo es necesaria una presencia activa y un rol fuerte del Estado, orientador del Estado. Y efectivamente fue eso lo que tuvimos entre 2003 y 2015. Ahora, no creo que tengan una idea de volver, porque, digamos, al modelo que prevaleció entre 2003 y 2015. Más bien tratar de buscar mecanismos de compensación por la situación de desempleo actual. Volviendo a los minutitos poquitos que nos quedan, dos minutitos. Esta reunificación de la CGT, donde hay incluso algunos sectores que quedaron por fuera, el grupo de las 63 organizaciones del Momo Venegas quedó afuera, el grupo del Movimiento Federal, ¿cómo ves este escenario a futuro? No, bueno, es un escenario complejo porque, digamos, en el fondo, el problema que tienen los sindicatos es que de momento la base social está muy unificada y es muy demandante. La primera movilización fuerte que condujo a esta unidad fue la del 29 de abril, donde confluyeron todas las organizaciones sindicales, incluido la CTA, inclusive los que no están. Y eso fue por presión lo que uno diría, presión de las bases, presión de la sociedad. Es la misma presión de la sociedad que uno nota, 15 días después hubo una manifestación de docentes, por presupuesto, por viejos reclamos, donde fueron hasta los de Franja Morada, que supuestamente es un grupo político afín al gobierno actual. Digamos, hay algo así como situaciones de unidad social que trascienden a los dirigentes. En este momento creo que hay una reacción muy fuerte de la sociedad ante las medidas del gobierno, porque la sociedad se encuentra ante una sociedad, el gobierno se encuentra frente a una sociedad que no está dispuesta a resignar derechos y por otra parte tampoco quiere resignar bienestar. Y de hecho, no sé, situaciones como la del tarifazo
tiene que ver básicamente con una reacción social fortísima frente a las medidas que tomó el gobierno. Entonces, en ese sentido, es probable que estos dirigentes, que en este momento son renuentes a tomar medidas de fuerza y demás, tengan que verse. Sean conducidos por la fuerza de las circunstancias. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Bueno, Héctor Palomino, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.